Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de 15 Minutos al Rojo Vivo, el programa donde descubrimos los secretos del personal branding, la comunicación y el marketing digital. Hoy empezamos la sexta temporada, capítulo 61, y es una nueva temporada que promete muchísimo. Y como muestra, un botón. Mi invitada de hoy es magnífica, pedagoga, consultora, formadora en estrategia, eficacia y organización empresarial. Es empresaria, divulgadora, futura autora, madre de un hijo precioso, amante del vino, una persona libre de espíritu y sobre todo con una actitud súper sexy. Desde España, Elena Sempere. Elena, bienvenida a 15 Minutos al Rojo Vivo. Gracias, muchas gracias. Encantada de estar aquí, qué súper presentación. No, es que una invitada de lujo. Por favor, Elena, antes de que empiecen a ponerme aquí abajo mensajes de odio y todo, ¿por qué sexy? Van a decir, oye, es tu invitada y le dices súper sexy. A ver, por favor, explícanos por qué dije eso antes de que me pongan mensajes de odio y me veten de esta red. No va por ahí. El sexy es una actitud y la puede tener cualquier persona, da igual si es hombre o mujer. Para mí, la actitud sexy marca la diferencia y una actitud sexy es una actitud de beberse la vida a copazos, de ser una persona capaz, proactiva, empoderada y con visión hacia donde quiere ir, con dirección hacia donde quiere ir. O sea que va más allá del físico Ah, ok, de la persona. entonces todo bien. Todo bien, todo bien. Oye, mi querida Elena, justo acabas de decir de beberse la vida a copazos, que tú dices mucho esto, y justo tienes un programa de podcast llamada De Vinos Pardos, que realmente me encanta, es fresca, íntima, invitados muy buenos, muy interesantes, y por ahí quisiera que conversemos. ¿Por qué y cómo nace este podcast? Y algo, y un poco que nos cuentes cómo fue esa historia tuya en este mundo y cómo trabajas tu propia marca personal. Vale, el podcast empezó realmente porque yo soy persona comunicadora, me gusta conocer a personas, me gusta conocer sus historias que hay detrás y me gusta conversar y hacerlo con vino. Yo soy amante del vino, no tanto como entender de dónde proviene y cómo se elabora, sino de bebérmelo y disfrutar el momento que se crea cuando estás tomando una copa de vino con alguien, ¿no? El momento de intimidad, confianza, proximidad. Y de ahí salió la idea de hacer un podcast. Yo hacía tiempo que quería hacer un podcast, pero no quería hacerlo al uso como un podcast habitual. Y al final surgió la idea y dije, voy a invitar a las personas que creo que me interesa su historia, que son referentes también a nivel profesional para mí, y les voy a invitar personalmente a una cocina para tomar un vino y una copa de vino y compartir ese momento y aprovechando para poderlo grabar, ya que otras personas quiero que tengan también esa oportunidad de conocer este ratito íntimo de esta persona, ¿no? Y de ahí surgió, y el nombre pues surgió de Vinos Pardos, que es una expresión, ¿no? Que aquí en España se dice mucho el nos vamos de picos pardos, es como irse a divertirse, pues yo le puse el de Vinos Pardos para poder generar pues este concepto también que ubica mucho a las personas en nombre, ¿no? Y es muy fácil de recordar. Así que así surgió y es la verdad que es un espacio muy guay, muy diferente a lo que se generan en los podcasts habitualmente, que quizás hay más distancia porque es más entrevista. Y yo ahí realmente voy a conocer a la persona como si hubiera quedado con ella en cualquier bar o cafetería, pero en formato podcast. Oye, me encanta el formato, o sea, y a ver, gracias a este tipo de medios digitales, de plataformas y todo eso, podemos conocernos, por ejemplo, tú y yo, que si no, sería muy difícil que lleguemos a coincidir, que llegamos a conocernos, entonces no hay que, digamos, menospreciar esta plataforma, No. pero realmente Eh, el contacto personal es otra cosa. O sea, ¿qué piensas eso de
Contacto personal versus contacto virtual. El contacto personal para mí es generar vínculos. Yo puedo conocer digitalmente a las personas, pero es muy difícil generar un vínculo más allá del Totalmente. conocerse. Y para mí el Vinos Pardos yo quería generar vínculos porque no nos olvidemos que a pesar de que sea también una diversión, no deja de ser algo que es estrategia de marca, ¿sí? Y al final es poderme colocar delante de una persona que a mí y me interesa estratégicamente por profesión y que pueden ser contactos que a mí me generen apertura en otros círculos o estar en otros sitios a los que a mí me gustaría estar o que pueda yo aprender de ellos directamente por formarme o lo que sea, ¿no? Y es una estrategia al final también para poderme colocar delante de estas personas, cosa que en un online es más complicado, porque desde la cercanía, al final esa persona también recibe de ti no solo lo que le dices, sino cómo lo miras, cómo lo tratas, ¿no? Y generas una experiencia diferente. Entonces ahí para mí está la gracia, el que las personas se acuerden de ti por lo que les has hecho sentir en ese momento, cosa que de pantalla es más complicado. Así que totalmente estratégico de marca en ese sentido. Oye, Elena, yo no sé cómo llegué a ti la primera vez. Eh, Creo que me apareciste en mi feed de Instagram y me encantó cómo hablas, cómo te expresas, digamos que ahora sí la parte fuera, la imagen que proyectas. Es súper fresca, muy divertida y además hablabas de un tema muy interesante que es justo lo que quiero tocar. Y empecé a seguirte y empecé a conectar y de ahí pues ya hemos estado más en contacto y me parece Uh -huh. espectacular. Y justo tú hablas del estrés. Y me acuerdo que el primer video que vi de ti era sobre todo el tema del estrés. Pero el estrés hoy ya es parte de nuestra vida. O sea, pregúntale a un chico de 16, 18 años, ¿qué te pasa? Estoy estresado. Pregúntale a una persona de 40, 50 años, está estresado. O sea, vivimos estresados. O sea, ya cuando le preguntas a alguien, no te dice, estoy bien, estoy mal, estoy cansado. No, estoy estresado. Así, ya ese es el nivel de generalidad que ha vuelto el estrés. Em, Tú hablas mucho de eso. ¿Cómo tú recomiendas controlar eso? ¿Y por qué? Principalmente, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que controlar ese estrés? ¿Qué es, cómo nos está afectando eso del estrés y cómo lo podemos controlar? Vale, yo no soy experta en estrés, pero sí que es cierto que es una consecuencia de la gestión que hacemos delante de lo que tenemos que hacer en el día, de cómo nos priorizamos, nos organizamos, de toda la carga que queremos llevar a cabo tanto en nuestra vida personal como en la vida profesional. Y cierto es, Robert, que lo hemos normalizado absolutamente en nuestro día a día y convivimos como si fuese una condición propia de la existencia humana. Ya va per se en la persona, ya vives estresado sí o sí y parece, además, incluso hemos llegado al punto que llega a ser una etiqueta de éxito, como un reconocimiento de éxito, de que te va muy bien la vida porque estás haciendo muchas cosas y estás muy estresado. Y eso, de alguna manera, lo hemos visto como, ostras, esto se quiere decir que te va muy bien, ¿no? O sea, como un igual a éxito. Y ahí es donde yo quiero poner un poco la conciencia, porque, bueno, mi rama pedagógica y de la educación, pues de alguna forma me sale, ¿no? El querer educar hacia el cuidado, que esto no es lo normal pese a que lo hayamos normalizado y que el estrés en momentos puntuales puede existir en nuestra vida y existirá, pero ojo con el hecho de hacerlo o sea, de normalizarlo a lo largo de nuestra vida, porque un estrés cronificado genera problemas de salud mental en consecuencia. ¿Vale? Porque un estrés puede generarte en ti unas sensaciones en un momento puntual, incluso a veces te ayuda a poder salir de esa zona de confort en un momento determinado, es como una defensa que también tenemos para salir de nuestra zona de confort y hacer algo que nos incomoda, pero si esto se cronifica y vivimos en un estado de estrés permanente, en consecuencia, ahí habrá una enfermedad. Y eso es lo que no vemos.
Y eso es lo Y que está esa, pasando ajá. a día de hoy. Y eso es lo que está pasando a día de hoy desde personas que están con 15 años o incluso menos ya detectando todo el rato amenazas en todas partes de su vida y se acostumbran a vivir así. Y cuando son adultas, estas personas tienen problemas de salud mental y tienen enfermedades graves que pueden derivarse en depresiones o en problemas de salud mental graves, incluso hospitalizadas, quiero decir. ¿No? Entonces, cuidado con normalizar esto y para mí radica el estrés en la falta de conciencia en lo que tú quieres hacer realmente, de lo que crees que debes hacer realmente, en ese equilibrio de prioridades y de dirección de tu vida, más allá de lo que tu entorno te genere. Es posicionarte ante el entorno y saber y tener muy claro que vivimos en una sociedad que vive a base de los inputs informativos constantes, ¿no? Hay una industria que se encarga de ganar dinero a partir de nuestra atención. Es lícito, yo no lo critico, pero tenemos que ser conscientes, igual que hay una industria que también vive de que comamos mal. Es lícito también. No es la culpa de ellos, es nuestra responsabilidad decir hasta dónde llego yo con esto. Y ahí Ya, es donde yo quiero poner la conciencia. ya, perfecto. Entonces, si yo decía que tú hablas mucho del tema del estrés, pero claro, que al final de cuentas el estrés es la consecuencia de haber hecho algo mal antes. Y entiendo que ahí es donde tú pones, como dices, el dedo en la llaga y es lo que trabajas en tus consultorías y es como apoyas, es esa etapa previa para no llegar a un estrés, creo que Sí, en inglés le dicen sí, burnout, burnout, correcto, exacto. Entonces, tú correcto. justamente en lo que trabajas en tus consultorías es justo esa parte previa. ¿Cómo lo Correcto. haces? Cuéntanos un poco más creo que tienes un método que se llama Crecemos. Ujú. ¿Cómo te enfocas? ¿Cómo enfocas esa metodología? ¿Qué es lo que haces? Vale. Cuéntanos un poco de eso. Vale, pues como decía un poco antes, primero es concienciar a las personas, ¿no? Hacerles conciencia de que somos individuos que podemos elegir cosas, más allá de lo que nos digan en el entorno en el que vivimos, ¿sí? Podemos elegir, que eso después se tiene que ver si casa con lo que realmente queremos hacer. Pero mi metodología sobre todo se basa en una serie de siglas, en una serie de palabras que definen lo que luego trabajamos en acción, ¿vale? Pasa por la realidad, pasa por la simplificación, pasa por la conciencia, pasa por la elección. Entonces, a medida que yo trabajo con gente en consultoría, lo primero que trabajo, evidentemente, es la gestión del tiempo, que es algo que materialmente nos genera estrés, ¿vale? Cuando tú trabajas la gestión del tiempo y pones sobre la mesa tus circunstancias personales y profesionales reales en contraposición con tus expectativas, ahí ya se ve un choque de falta de equilibrio. Y generalmente tendemos a pensar y tendemos a subir nuestras expectativas porque nos falta parte de realidad en lo que realmente podemos hacer, ¿no? Y esa es la primera parte. Esa es la primera parte que todo el mundo se encuentra en el no me da la vida. Y Es la primera parte que justo eso te ataco. iba a decir, porque esa creo que es la frase que más usamos ahora, es que no me da la vida, no me da el día, es que no alcanzo. Entonces es un poco no tener clara la realidad. Sí, es un poco la falta de conciencia de la realidad que tú tienes ahora mismo, que te condiciona por A o por B y que puede ser bien para unas cosas, mal para otras, tiene que alinearse con los objetivos que tú te marcas. Porque si no, siempre estarás en constante frustración porque no consigues lo que te estás marcando. Pero tú puedes conseguir lo que te marcas si estás siendo realista con los recursos de los que dispones. Ya.
¿vale? Y ahí es donde radica un poco el análisis principal de ver en contraposición, vale, ¿qué te estás marcando tú en tu vida y qué te estás marcando tú en tu profesión? ¿Cuáles son tus objetivos? Estos, ok. ¿Y cuál es ahora tu situación real, personal, de capacidad de tiempo, de recurso, de inversión, de equipo, en ejecución, todo esto? Pues estos. Ok, ¿tú ves dónde te limitas y tú dónde ves dónde te puedes potenciar con esto? Es verdad, esto y esto y esto me limita y me condiciona en tiempo. Vale, ¿tú ves que esto no se puede conseguir si esto no está alineado con esto? Entonces, ¿qué hacemos? Brum, rebajamos el listón. Ok. Y, y evidentemente debe haber una voluntad de cambio ahí, ¿eh? Porque yo siempre digo que puedo trabajar con las personas que realmente quieren cambiar, ¿vale? Sí, justamente eso es, a eso quería ir porque, bueno, yo creo que en todo, por ejemplo, yo que trabajo mucho en temas de personal branding y eso, es muy difícil porque la persona sabe que tiene que cambiar algo, sabe que tiene que trabajar en esto, sabe que, pero hay una resistencia al rato ya de hacerlo. O sea, yo me imagino en tu caso que llegas y le dices, oye, a ver, baja el listón, organizas. No, porque tengo que hacer esto y no tengo que, y tengo que hacer y tengo que escribir y tengo que mandar. Y son 9 de la noche y sigo y sigo y sigo. O sea, quiero cambiar, Sí, pero no puedo cambiar. Es como, no sé, es como el cigarrillo. O sea, yo fumo, sí, yo fumo, yo sí. fumo. Oye, sí, yo sé que me hace daño, yo sé que tengo que dejar de fumar, pero no puedo. O sea, ¿cómo lo manejas y estoy Al bien o fin, no? al final no podemos obligar a nadie a hacer algo y eso es algo que yo he aprendido con el tiempo también, a también saber gestionar esta frustración de cuando veo que la gente no se deja ayudar, pero tarde o temprano llega la persona que sí quiere y entonces ahí todo fluye más y por eso trabajo durante meses porque es un proceso en el que se trabaja el mindset, en el que se rompen creencias, en el que la mentalidad también te tiene que acompañar. Y al inicio es muy lógico que digas, sí, yo sé que tengo que cambiar, pero no veo el cómo, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y yo te digo, vale, sígueme durante 3 meses y ahí empezarás a ver si hay resultado de cambio y si tu vida ha mejorado. Y si es así, perfecto. Si veo que yo en esos 3 meses ya veo ciertas resistencias que van más allá de lo que realmente yo puedo trabajar con esas personas, se para automáticamente, se les pone en conciencia, yo no puedo venir a tu casa a cambiarte estas cosas, no pasa absolutamente nada, en el momento en que estés convencida o convencido, vuelve si quieres. Es la única forma de gestionarlo. Al final, la gente cambia solo si quiere, ¿no? Entonces, siempre habrá personas que no estén preparadas, que no es su momento, que no se ven capaces o que tienen cosas mucho más arraigadas que que no les permite pasar a la acción de esta manera. De ahí radica el que yo me haya unido estratégicamente también con el coaching empresarial y con la Ok. gestión emocional. Y hemos creado un servicio que está muy enfocado a empresa, pero al final radica también de la persona, que va más allá de lo que es la acción y el cambio, sino que antes se trabaja también todo este tema de gestión emocional, inteligencia emocional, creencias y mentalidad, desde una perspectiva de cambio, de coaching, de herramientas que van en profundo para que tú luego puedas pasar a la acción. Y lo he vinculado a mis servicios porque me daba cuenta, Robert, precisamente que había gente que quería, pero que no podía. Y yo dije, ahí tengo que hacer algo de alguna manera, porque quiero ayudarles, pero sé que yo no tengo todas las herramientas suficientes como para Por hacerlo supuesto. todo. Ujú. Sí, sí, Y yo eso lo entonces, tengo clarísimo, ¿no? O sea, siempre necesitas ese correcto, apoyo adicional para tener correcto, como que el paquete correcto. completo. Exacto, yo no tengo todas las piezas del puzzle y no sé de todo. ¿Qué puedo hacer para complementar lo que yo hago y que estas personas que tienen ciertas resistencias, que van más profundo de lo que realmente es la mente y la acción, cómo puedo hacerlo? Pues me hice una alianza estratégica con estas personas que son especialistas en generar cambios desde la inteligencia emocional
y en trabajar ciertas creencias en los que trabajamos antes con ellos para que luego después conmigo sí que puedan pasar a la acción, ya Oye, desde otro punto. mm, totalmente claro. Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero tocar un último temita porque en todo esto que me estás contando, sí, ya digamos que encuentras a la persona y que entiende que tiene un problema en todo esto de la distribución del tiempo, de la efectividad, del estrés y todo eso. Quiere hacerlo, tiene todo, pero claro, trabaja en una empresa. Y la empresa, así como ve, si estás estresado no es mi problema. O sea, para mí mejor, o sea, estás estresado, me haces el doble de trabajo a la mitad del precio. O sea, ya para cerrar esta entrevista, ¿cómo ves las empresas que toman o no toman conciencia de esta situación? Vale, aquí hay dos cosas. Una, yo divulgo, comunico para toda la sociedad, ¿vale? En sí, porque es un problema que radica en toda la sociedad. Especialmente trabajo con profesionales que tienen una empresa, son autónomos o freelance, porque ahí es donde hay capacidad de decisión propia de cambio, ¿vale? Las personas que trabajan por empresas y cuentas ajenas, pues lógicamente están más limitados en tomar decisiones según les dejen. Mi visión respecto a las empresas es que actualmente empieza a haber alguna conciencia respecto a la calidad del trabajo y aunque vivimos en una sociedad basada absolutamente en resultados cuantitativos constantes, ¿sí? Se empieza a ver algo respecto a que esto, si no va equilibrado con una calidad en el trabajo respecto a las personas que son al final quien forman las empresas, en largo plazo no está asegurado. Porque al final esto se ve en todas las bajas laborales que hay a día de hoy por estrés, depresión, ansiedad y demás. Entonces, tarde o temprano, las empresas van a tener que generar cambios en pro del bienestar de las personas trabajadoras de allí. Porque Y al final les va a acondicionar, pegar donde más les duele. correcto. Esa es mi visión desde lo que yo veo y analizo, y cierto es que hay muchas empresas con las que ya he trabajado, entre, perdón, entre ellas una delegación de Mafre, por ejemplo, ¿no? Que ya se están dando cuenta de estas cosas y que nos vienen y nos dicen, oye, es cierto, quiero que mis trabajadores estén bien porque quiero que mi empresa sea próspera en el futuro. Y para conseguir crecer, no solo en resultados cuantitativos de facturación y números, sino también crecer en cosas cualitativas que aporten valor a la sociedad como empresa. Ya, Y y por eso, ya hay un algo de cambio ahí. claro, y por eso tienes todo este tema del Great Place to Work, del Correcto. todos estos premios, reconocimientos, buenas prácticas Sí, para el tema sí, del talento sí. humano, ¿no? Sí, correcto, correcto. Es que todo esto tiene que estar equilibrado con los resultados cuantitativos y las personas no son ordenadores por mucho que queramos serlo. Y eso es algo que también entenderemos a la larga, tarde o temprano, que no tenemos 3 discos duros, tenemos uno y nos lo estamos cargando. Y que no habrá sustitución. Me explico. Las Claro. personas tienen un tope, queramos aceptarlo o no. Tarde o temprano nos daremos cuenta porque no lo queremos aceptar. Y es verdad que la tecnología nos tiene que ayudar mucho, pero seguiremos siendo personas que trabajan en o para. Esto en algún momento lo tendremos que aceptar. Y la persona tiene un tope de capacidad de poder hacer y de poder procesar la información y de poder pensar. Entonces, en algún momento, la sociedad en sí, pasando por empresas, instituciones, incluso gobierno, administraciones, tendrán que empezar a cambiar este tipo de direccionamiento hacia solo resultados, 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 números, más y cada año más y cada año un poco más, ¿no? Y venga, apretando ahí la tuerca, Hasta que se más, rompe.
hasta que se rompe y hasta que en las empresas haya tal número de bajas de personal que las empresas no sean rentables por falta de personal. Cuidado, porque ahí hay un momento que la curva de crecimiento para, porque es imposible que siempre estés creciendo, es imposible. Son ciclos naturales de vida, es imposible. Entonces, en algún momento caerá y nos tendremos que dar cuenta, ¿no? Espero y deseo, y mi propósito es que cada vez haya más conciencia, y por eso divulgo e intento comunicar en pro de esto, para que cada vez más haya más políticas que beneficien el bienestar en las empresas con las personas. No sé si será tarde, ya ha afectado a muchas, porque no nos olvidemos que hay un tanto por ciento muy alto, un 70 y pico por ciento muy alto de personas ya que están en burnout y en problemas de salud mental. Ahora hablo de emprendedores, sobre todo, de gente que tiene empresas. Imagínate cómo está la sociedad en cuanto a trabajadores. Si dejamos que esto vaya más, en algún momento habrá una crisis de salud mental en las personas. Claro, llegaremos a un punto de quiebre, ¿no? Y donde incluso, y todo eso afecta al emprendedor, como dices, que al independiente que se frustra. Y creo que en ese sentido, la frustración, la ansiedad, todo eso, se hacen muchos memes, videos, bromas, pero la ansiedad realmente se va a volver un problema social muy, muy grave a corto plazo. Totalmente, totalmente, porque es algo que es tan sutil y tan pequeño y no es visible. Entonces, esto va calando en ti poco a poco. Es como la gotita del Himalaya, ¿sabes? La típica que va gotita a gotita haciendo hueco en la roca. Pues es eso. Es exactamente esto. Y esto en un mes no te das cuenta, en 2 tampoco, en 3 tampoco, en 4 tampoco, pero en 2 años, ojo ahí, porque es muy profundo lo que hay. Y después, para poder revertir eso, es muy complicado. Necesitas muchos años de terapia. Y ya no hablemos de medicación, porque no, claro. Ya. Bueno, ahí otros serán ricos. Mi querida Elena, ya el tiempo voló, pasó. Gracias, Robert. No, me encantó. Gracias por compartir tu tiempo. ¿Puedo añadir la última cosa? Dile. La última. Dale. Por eso es tan importante, Robert, que desde pequeños se nos eduque en ciertas cosas que hasta el día de hoy no se nos ha educado. Por eso es tan importante, para mí la educación cambia el mundo, y por eso es tan importante que personitas como mi hijo de 6 años ya empiecen a tener una conciencia hacia la gestión de la vida, pero de su propia vida. No nos han enseñado a autogestionarnos, ¿no? Y a poder decidir con conciencia. Para mí esa es la clave, y ahí también estoy dando mi siembra para poder tener un futuro mejor para las personas. Sí, totalmente. Venimos de, ¿cómo se llama? De una educación mucho más, trabaja. Viniste a este mundo a trabajar, a producir, y justo da la consecuencia de eso. Elena, mil gracias. Yo voy a dejar aquí, acá, al final, en todos lados voy a dejar tus coordenadas, porque realmente para mí verte en redes sociales es refrescante. Y entonces tienes un mensaje. Muchas gracias. Y a todos ustedes. Ha sido un placer. No, gracias. Y a todos los que nos ven, gracias por sintonizar otro episodio de 15 minutos al rojo vivo. Sigue este canal para estar siempre al día, como siempre les digo, en marca personal, comunicación, marketing digital. Sigan creando, sigan volando, y nos veremos en una nueva entrevista al rojo vivo. Hasta luego. Chao. Chao.